asistencia y me la envías, por favor, al correo. ¿Vale? Vale, sí, señor. Bueno, vamos a hacer entonces en esta jornada de la mañana, finalizar el tema del el examen pericial médico legal de lesiones personales. Con el grupo que está rotando, que empezó la rotación esta semana, entonces hacemos la práctica de patología forense, la autopsia la hacemos el próximo sábado a las 7 de la mañana, nos vemos aquí para hacer la autopsia, ¿de acuerdo? De todas maneras, estamos pendientes el viernes, si hay caso de patología, pues hacemos el viernes y bueno, y ahí vamos mirando cómo vamos cuadrando la sesión. Entonces, patología, al grupo que inicia o viernes o sábado lo hacemos, y si hay los 2 días, pues hacemos 2 casos simultáneamente, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, entonces voy a presentarles aquí la... ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok. Doctor, disculpa, ¿qué dijiste del grupo? Es que se me cayó un momento. El grupo que inició la rotación práctica acá, hacemos la actividad de patología forense el viernes y el sábado, ¿no? Este viernes y sábado, el próximo, ¿no? Hoy vamos a culminar aquí la parte teórica de lo que son las secuelas médico-legales. La próxima semana hacemos taller de lesiones personales, porque es fundamental que ustedes aprendan a hacer un informe pericial. Ya dijimos, ¿no es cierto? Lo hacemos práctico. Tiene que ser presencial aquí en el instituto, porque vamos a hacer en el sistema de información, vamos a hacer casos prácticos que ustedes tienen que, pues, sacarnos algunos de los compañeros para que haga la edificación del informe pericial, ¿no es cierto? Y puedan tener claridad de cómo se hace un informe de lesiones personales, ¿de acuerdo? Y lo de patología, pues lo hacemos, decimos, el sábado, el próximo sábado, pero si hay caso el viernes, también ingresamos el viernes, ¿no? La intención es esa, que podamos trabajarlo, que todos tengan la oportunidad de haber ingresado a un procedimiento de patología forense, ¿no? Eso. Vale, sí, señor. Es decir, hoy no. Hoy no hacemos patología, ¿no? Vale. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, ya el contenido del informe pericial de lesiones personales, recuerden rápidamente que contenía en primer lugar la anamnesis, ¿no es cierto? Es decir, el resumen de los hechos que hayan ocurrido, y ya dijimos qué era lo que contenía para que no se extiendan tanto en la descripción de un resumen de hechos que es más novelesco, ¿no es cierto?, que de interés forense y judicial. El segundo elemento fundamental era la descripción de las lesiones, ¿no es cierto? Hacer una descripción semiológica de las lesiones con el nombre de la lesión y las características morfológicas que permitan individualizar esa lesión, es decir, escribirle la forma, la dirección que tiene, la longitud o el diámetro y la ubicación topográfica, ¿no es cierto? Hablamos también de 2 características fundamentales para las cicatrices, que son el color, ¿no es cierto?, que puede ser normocrómica, hipercrómica o hipocrómica, y la superficialidad de la cicatriz, que puede ser plana, hipertrófica o queloide o deprimida, ¿no es cierto? Entonces, son características importantes, semiológicas, que hay que describir. Insistíamos también que en un informe pericial de lesiones personales no hay necesidad de hacer una descripción de los sistemas y aparatos, ¿no es cierto?, en relación, porque escribir, por ejemplo, si no hay lesiones en el tórax, pues no hay necesidad de escribir ruidos cardíacos rítmicos, insoplos, buena ventilación pleural. Eso no hace parte del informe pericial. ¿Eso hace parte de la historia clínica? Sí, pero usted aquí no está haciendo una historia clínica, sino un informe pericial médico-legal de lesiones personales. Entonces decíamos, aquí en el examen físico usted describe solamente las lesiones traumáticas. Si tiene solamente una herida en el brazo izquierdo, pues nada más escribe miembros superiores, herida suturada lineal oblicua de 2 centímetros en la región lateral del brazo izquierdo, y nada más.
Se obvia toda la parte del tórax, del abdomen, espalda, todo es miembros inferiores que no hay lesión, ¿cierto? Es diferente. Bueno. Y decíamos, insistíamos que con base en esa descripción que usted hace de la descripción de las lesiones traumáticas que usted encuentra en el usuario, usuaria, usted ya puede, como médico o médica, usted puede concluir el informe pericial que tiene 3 elementos fundamentales que son los que tienen un efecto penal, ¿no es cierto?, para que el fiscal tome decisiones. ¿Cuáles son los 3 elementos de la conclusión del informe pericial que se fundamentan en la descripción que usted va a hacer de las lesiones traumáticas? Digamos, el primer elemento es el mecanismo causal, y hablamos de los mecanismos fisiopatológicos de las lesiones traumáticas, ¿no es cierto? Los mecanismos contundentes, cortantes, cortopulsantes, todo eso lo mencionamos ya, ¿no es cierto? El segundo elemento que usted va a describir en la conclusión de su informe de lesiones es la incapacidad médico-legal, ¿no es cierto? Decíamos. Y ya saben cómo se describe la incapacidad médico-legal teniendo en cuenta la evolución fisiopatológica de las lesiones traumáticas que usted describa. Entonces va a saber que las lesiones traumáticas evolucionan unas hacia la reabsorción y desaparecimiento total, ¿no es cierto? Como el edema, eritema y la equimosis, que no dejan ninguna evidencia de que en ese sitio hubo, en un momento determinado, un edema o una equimosis, ¿no es cierto? Otras lesiones, otros grupos de lesiones evolucionan hacia la cicatrización, las heridas, las escoriaciones y las quemaduras, ¿no es cierto? Con base en eso, usted establece la incapacidad médico-legal, porque sabemos cuántos días se demora una herida limpia, ¿cierto?, en cicatrizarse perfectamente, ¿no? Y el tercer grupo de lesiones son las que evolucionan hacia la consolidación, ¿no? Pues las fracturas son las que consolidan y sabemos también fisiopatológicamente cómo es el proceso de consolidación de una fractura a partir de la capa interna del periósteo, ¿cierto?, con la proliferación de osteoblastos, la formación del callo óseo, luego la remodelación del callo a través de los osteoclastos y finalmente la consolidación definitiva de una fractura. Eso lo sabemos, sí, sabemos cuántos días se demora, sí, en promedio, ¿cierto? Hablamos siempre en promedio porque la medicina no es una ciencia exacta, entonces no puede establecer que una fractura de la diáfisis del fémur se va a demorar exactamente 95 días, no, eso no es posible, ¿no es cierto? Tenemos un promedio, le damos una incapacidad médico-legal de 90 días, que es en promedio el tiempo que se demora una fractura en consolidarse, ¿no es cierto? Que dependerá de factores externos o propios del paciente, pues también, ¿no es cierto? Pero hablamos en términos generales, ¿no? Entonces ya, la incapacidad médico-legal, que es fundamental, ya dijimos también para qué le sirve al fiscal, ¿no es cierto? Los días de incapacidad médico-legal que usted establece, para qué le sirven al juez también, ya lo vimos, ¿no es cierto? En los artículos, el artículo 112 establece el quantum de la pena, es decir, cuántos años de prisión hay que ponerle a la persona que cometió un delito y cuánta multa, ¿no es cierto? Eso lo hace el juez. Y al fiscal le decíamos... Doc, qué pena. Su merced está cambiando las diapositivas, es que seguimos en la que tiene de título. Todavía no, Valentina, estamos haciendo un recuento de lo que vimos. Bueno, estamos vale, gracias. La incapacidad médico-legal, que eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Haciendo el recuento únicamente. Entonces ya saben cómo se establece la incapacidad médico-legal, ¿no es cierto? Que puede ser provisional o definitiva, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, con base en eso, el fiscal toma decisiones. Por eso decíamos que el examen médico-legal de lesiones personales es imprescindible, es un requisito sine qua non. El fiscal no puede adelantar una investigación del delito. Y cuando llega finalmente a la sanción que el juez debe imponer, pues el juez también, para poder dictar sentencia, necesariamente requiere leer el informe pericial que usted le va a hacer, ¿no es cierto?, para que lea cuántos días de incapacidad médico-legal le puso una lesión determinada en una víctima. Y con base en eso él va a tomar decisiones. Decíamos, si usted le da una incapacidad menor de 30 días a una persona, el Código Penal le dice que a esa lesión, a esa persona que cometió ese delito, le tiene que poner una pena de prisión entre 16 y 36 meses, ¿no es cierto? De ahí no se puede salir. Entonces usted encasilla al juez en
la pena mínima y la pena máxima de que le va a imponer al agresor, ¿no es cierto? Si pone una incapacidad entre 30 y 90 días, la sanción se aumenta. Si es mayor de 90 días, también incrementa, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental, es relevante enormemente, ¿no es cierto? Pero digamos, un juez sin un examen médico legal de lesiones personales podrá dictar sentencia. No, no le es posible, porque tiene que ceñirse a lo que le diga el Código Penal en el artículo 112, ¿no es cierto? Y ahí habla de los días de incapacidad, ¿sí? Una pregunta, es que su merced en la clase pasada nos comentaba el caso de una médica rural. Ajá. Que pues no, él había llegado el paciente y decía que tenía dolor, pero pues ella no veía equimosis ni edema ni nada y le dio incapacidad. Y usted decía que inmediatamente eso se convertía en eso como en una denuncia, sí, o sea, como que esto ya tenía como un agravante penal porque el señor denunció y yo no sé qué vaina. Uno no se puede como esto colocar una nota aclaratoria como de que por situaciones en que uno se sienta amenazado o algo así como que dio la incapacidad o que se sintió en peligro o uno cómo hace estas situaciones de que esto digamos ya esté el proceso penal y pues la persona, no sé, lo vayan a imputar y realmente esa persona no hizo nada y uno haya dado como esa incapacidad o ese agravante ahí. No, Kelly, realmente cuando a usted le llegue una solicitud, una valoración médico-legal de lesiones personales o cualquier otro tipo y usted avisore que está siendo coaccionada para hacer ese informe y que escriba una incapacidad médico-legal, ¿cierto? Que no existe de pronto porque no hay lesiones traumáticas, pues obviamente usted no va a hacer ese informe pericial y así se lo va a comunicar, ¿no es cierto?, a la policía judicial que le pida eso. No se hace el examen porque me están pidiendo y me están exigiendo eso y me siento amenazada en mi integridad física, ¿no es cierto? Eso antes de hacer el examen, ¿no es cierto? Pero si llega la persona normal y no le coacciona, no le pide el favor ni nada de eso, y si aquí vamos a hacer esto. Por eso es tan importante la presentación que se hace, ¿no es cierto? Sí. Cuando recién ingresa el usuario, la víctima, ¿no es cierto? Toca saludarlo, presentarse, yo soy la doctora Kelly, le voy a hacer un examen de lesiones que piden de la policía judicial, ¿no? De la Policía Nacional o el inspector de policía me manda este oficio para que le haga un examen de lesiones por las lesiones que usted ha sufrido. Entonces le dice, el examen consiste en lo siguiente, primero le voy a hacer unas preguntas sobre lo que le ha pasado, que es la anamnesis, ¿no es cierto? Y después yo le hago el examen físico y miramos las lesiones que tenga y yo las consigno en un informe que tengo que mandarle al inspector de policía. Y ahí establecemos la incapacidad. Si usted tiene lesiones, pues yo le escribo la incapacidad médico-legal aquí, ¿no es cierto? Y ya, pues usted me autoriza a hacer ese examen, es el consentimiento informado, ¿no es cierto? Pues hay que avisarle en qué consiste. Pero si llegan de primera instancia y decir, doctora, necesito que me haga este examen y que me ponga estas lesiones aquí, o que me dé una incapacidad médico-legal, y usted como médica sabe que no tiene lesiones traumáticas al examinarlo, pues nada se puede hacer. Y se siente coaccionada, usted no va a escribir incapacidad de 15 días, ¿no es cierto?, cuando no hay lesiones traumáticas, porque el problema es para usted, es un diagnóstico errado, simplemente le escribe, ¿no? Estoy coaccionada por el usuario, ¿no es cierto? Y a veces es muy eventual que lleguen bravos y todo eso, ¿cierto? Sobre todo cuando hay lesiones traumáticas y dices que me duele mucho. Entonces, mira, el examen médico legal no es un examen de historia clínica, ¿no es cierto? No es un examen de atención asistencial en salud. De tal manera que aquí se escribe, en el examen de lesiones se escriben las lesiones traumáticas que se puedan observar directamente o indirectamente. Indirectamente las que yo puedo ver con mis ojos, una equimosis, un edema, un trauma, ¿no es cierto? Si el trauma, la equimosis fue hace un mes, hoy que la examino por primera vez, le veo equimosis, pues ya no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que escribirle? En el momento actual, hoy, no presenta lesiones traumáticas que ameriten incapacidad médico-legal, ¿no es cierto? Que hace un mes las tenía, sí, pero a usted como médica no le consta. Si el fiscal le manda una historia clínica del día en que le produjeron las lesiones o una fotografía del día que le produjeron las lesiones, y ahí se ve, entonces se puede hacer un examen especial que se llama relación médico-legal, que lo veremos al final, ¿no es cierto? Pero lo contrario no, ¿no es cierto? Si usted se siente coaccionada para hacer un examen o escribir algo que a usted no le consta, no lo haga y le informa eso al fiscal, ¿no es cierto? A la autoridad que está solicitando, ¿no? Pero si uno no puede hacer eso. Igual que en su historia. Muchas gracias por la aclaración.
Claro, sí que en la historia clínica usted tampoco puede escribir lo que el paciente quiera, ¿no es cierto? Nada. Y muchas veces sucede así, dice, no, aquí tiene que llegarse uno muriendo. En lesiones personales dice, es que me duele mucho, pero ya decíamos, el dolor es un elemento que usted no puede ver directamente con los ojos, no. Lo puede ver indirectamente con imágenes diagnósticas, radiografías, escanografías, resonancias, ¿puede verlo? No, no se puede. Entonces, como es un elemento, el examen de lesiones, pues decimos, ¿qué es una lesión personal? Es un daño en el cuerpo. Daño en el cuerpo, que es un daño en la piel, en las faneras, o en los órganos internos, o en los huesos, ¿cierto? Que se pueda demostrar. ¿El dolor lo puede demostrar usted? No, no se puede, a no ser que el dolor esté asociado a una lesión que se pueda demostrar. Que tuvo una fractura del radio, ¿eso produce dolor? Pues claro que sí, ¿no es cierto? Pero ese dolor está justificado por la fractura del radio, que usted la puede demostrar con una radiografía, ¿no? Eso es, bueno. Entonces seguimos acá, ¿no es cierto? El segundo punto de la conclusión, decíamos, es la incapacidad médico-legal, ¿no es cierto? Listo. Ya saben ustedes cómo se hace, cómo se establece, teniendo en cuenta la evaluación fisiopatológica. Y si no se acuerdan cómo se hace cuando sean rurales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llamar a un forense, decíamos, ¿no es cierto? Para que le ayude. Listo. El tercer punto, el tercer elemento de la incapacidad, del informe pericial de lesiones personales, ¿no es cierto?, es que las secuelas médico-legales. Y de ahí tenemos la gran diferencia que les insisto y reitero a ustedes sobre lo que se describe en la historia clínica y lo que se describe en el informe pericial médico-legal de lesiones personales, ¿no? La historia clínica usted se la hace a un paciente, a un enfermo que sufrió una lesión traumática, ¿cierto? El examen, el informe pericial de lesiones personales se lo hace a ¿quién? A una víctima. No es a un enfermo, sino a una víctima, ¿cierto? Una víctima de lesiones que interpuso una querella o una denuncia en la fiscalía o en la policía judicial o en la inspección de policía, ¿no es cierto? Decíamos, en la historia clínica usted escribe el motivo de consulta, sí, ¿no es cierto? En el informe pericial que escribe la anamnesis, ¿cierto? Que es como lo mismo, circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que ocurrieron los hechos, ¿listo? En la historia clínica usted escribe examen físico, sí, ¿no es cierto? En el informe pericial que usted escribe, examen físico describiendo las lesiones traumáticas únicamente, ¿cierto? Hasta ahí vamos igual. Después de eso, ¿qué sigue? En la historia clínica usted que escribe el diagnóstico, ¿no es cierto? Y después del diagnóstico que escribe el plan de tratamiento, ¿no? En el informe pericial de lesiones personales, después de la descripción del examen físico, ¿usted escribe diagnóstico y tratamiento? No, porque ese no es el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de diagnóstico y tratamiento, ¿usted qué escribe en el informe pericial? Conclusión, mecanismo causal, incapacidad médico-legal y secuelas. En la historia clínica usted escribe, después del examen físico, mecanismo causal, incapacidad y secuelas. No, ese no es el objetivo de la historia clínica, ¿no es cierto? Entonces, miren que son dos cosas diferentes que cada uno tiene sus elementos constitutivos, ¿no? Entonces, el tercer elemento del informe pericial médico-legal de lesiones personales es la definición de las secuelas médico-legales, ¿no es cierto? Secuelas médico-legales. Y ya vamos a ver por qué se requiere tan importante esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se define una secuela médico-legal? Ahí sí lo ven ya en la diapositiva, ¿no es cierto? Una secuela médico-legal se define como la alteración en la forma, es decir, en la estética del cuerpo, la alteración en la estética del sitio donde se encuentra la lesión traumática, ¿no es cierto? O también una alteración en la función, ¿no?, de la parte anatómica donde se encuentra esa lesión. Y esa se define, esa alteración en la estética o en la función se define una vez haya finalizado la incapacidad médico-legal. Es decir, una vez haya terminado la evolución fisiopatológica de las lesiones, ¿no? Entonces, por eso el concepto dice es una alteración en la forma o en la función que queda después de finalizada la incapacidad médico-legal. Entonces, usted examina a una víctima con una equimosis periorbitaria de 4 por 5 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Sabe cómo es la evolución fisiopatológica, ¿no es cierto? La examinamos hoy, que la golpearon ayer, está bien, encontramos la equimosis. Y la examinamos en un mes, ¿no es cierto? Un mes después. ¿Qué le vamos a encontrar? ¿Encontramos una alteración en la forma, en la estética, en el alrededor del ojo? No, no hay nada, ¿no es cierto? ¿Una alteración en la función visual? Tampoco.
Pues en ese caso, una equimosis no genera una secuela médico-legal. En cambio, si tenemos en un trauma ocular también, ¿no es cierto? Y produce un estallido del globo ocular, ¿cierto? Y obviamente con una pérdida de la visión por ese ojo, le decimos, una vez finalizada la incapacidad médico-legal, es decir, cómo evoluciona el estallido de ese ojo. En promedio, en 40 días, ¿no es cierto?, le damos incapacidad médico-legal. Después de que esos 40 días se haya producido la cicatrización, ¿no es cierto?, de ese estallido del globo ocular, le va a quedar a esa víctima una alteración en la forma, en la estética. Claro que sí, ¿no es cierto?, porque va a haber un ojo que, pues como no tiene la anatomía funcional normal, ¿no es cierto?, entonces pues va a producir una alteración estética. Va a producir una alteración en la función de la visión, pues también, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque cada ojo aporta el 50% para la visión, y si se ha producido un estallido del globo ocular, pues se pierde el 50% de la visión. Entonces, hay una alteración en la función de la visión, ¿no es cierto? Entonces eso genera secuelas médico-legales, ¿no? Entonces el concepto es claro, ¿no? Alteración en la forma o en la función que queda después de finalizada la incapacidad médico-legal. Pues después de 90 días de una consolidación de una fractura del fémur, usted lo examina, ¿cierto? Hay alteraciones, si hay un acortamiento, por ejemplo, del centro del fémur y lo ponemos a caminar, pues seguramente vamos a encontrar una marcha cojeante, ¿no es cierto? Es una alteración anatómica, estética, claro, ¿no es cierto? Claro que sí, es una alteración estética que se ve en movimiento. Una alteración en la función, también, ¿no es cierto? La función de la deambulación, de caminar, está alterada porque normalmente la deambulación se hace sin cojera. Y si hay un acortamiento en esa consolidación de la fractura, pues la producción de una cojera es una alteración en la función también, ¿no es cierto? Entonces todo eso es lo que se refiere, ¿no es cierto? Las secuelas. Entonces, miren, ¿cuáles son los tipos de secuelas? Hay 3 tipos de secuelas, ¿no es cierto? Que se definen así en el ámbito de la medicina forense porque son concordantes con lo que establece el Código Penal también. Usted revisa el Código Penal, la ley 599 del año 2000, desde el artículo 113 hasta el 116, ahí encuentran las secuelas médico-legales, pero con efectos jurídicos, para que el juez pueda establecer cuánto es la sanción que le debe imponer a quien haya cometido el delito de lesiones personales y que usted como médica le generó o le estableció una secuela médico-legal, ¿no es cierto? Pues miren, hay 3 grupos grandes, digamos, ¿no? Primero, secuelas estéticas, segundo, secuelas funcionales y tercero, secuelas carenciales, ¿no? Esos títulos, esos nombres de secuela estética, funcional y carencial no existen en el Código Penal, no están así descritos, ¿no? Sino que el Código Penal las describe en forma directa. Entonces, el título grande en medicina forense son las secuelas estéticas. Y las secuelas estéticas son 2, ¿no? Con estos nombres que son los que se deben utilizar. Primero, la deformidad física, que puede ser transitoria o permanente. Y segundo, la deformidad física que afecta al rostro, que también puede ser transitoria o permanente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver más adelante. Tenemos aquí las secuelas médico-legales. Bueno, avancemos en esto. Los primer grandes grupos, ¿no es cierto? Secuelas estéticas, deformidad física y deformidad física que afecta al rostro, que puede ser transitorias o permanentes, ¿no? Y vamos a ver por qué usted tiene que definir eso. Entonces, y ese tiene que utilizar usted en secuelas médico-legales esos nombres únicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cicatriz que esté ubicada, una cicatriz hipertrófica, queloide, hipercrómica también, ¿no es cierto?, de 5 centímetros en el hemitórax izquierdo, por ejemplo, ¿cierto? Es una cicatriz notoria o sensible si no afecta la estética de la parte del cuerpo donde se encuentra, del tórax. Pues eso va a generar una deformidad física, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene que utilizar ese nombre, ponerle deformidad física. No podría escribir como secuela una cicatriz deformante en el tórax. Si bien desde el punto de vista médico, clínico, si usted escribe cicatriz deformante en el tórax, ¿está bien? Sí, claro que sí, ¿no es cierto? Pero tiene que usted acomodar, ajustar esa redacción de la deformidad física en el tórax, ajustarla a lo que dice el Código Penal. El Código Penal en ninguna parte le dice las cicatrices deformantes
en cualquier parte del cuerpo tendrán esta sanción. No. El Código Penal dice, si una víctima tiene una deformidad física, la sanción será de tanto, ¿no es cierto? Entonces, usted ajuste ese concepto que escribió, cicatriz deformante en el tórax. ¿Cómo se llama desde el punto de vista forense? Se llama deformidad física, ¿cierto? Entonces, debe escribir usted como secuela deformidad física y no cicatriz deformante, porque ese no es el nombre de la secuela, ¿no es cierto? Entonces, quedamos ahí, ¿no? Bueno, el segundo grupo son las cicatrices funcionales. Ahora explicaremos con más detalle a qué se refiere cada una de estas. Cicatrices funcionales, que son dos también: la perturbación funcional, que puede ser de órgano o de miembro, y que puede ser transitorias o permanentes también. Y el segundo, la perturbación psíquica, que puede ser transitoria o permanente. Y el tercer grupo de secuelas son las secuelas carenciales, ¿no? Carenciales es de amputación, ¿no es cierto?, o de pérdida de función. Entonces ahí hablamos de la pérdida anatómica de órgano o de miembro y de la pérdida funcional de órgano o de miembro. Entonces, queda claro, ¿no es cierto?, los tres tipos de secuelas que usted puede establecer, ¿no es cierto?, en su informe pericial. Bueno, avancemos aquí en esta. Ahí sí cambió, ¿no es cierto? ¿Cambió la diapositiva? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, secuelas médico-legales, ¿no es cierto? Decíamos, es una conducta querella, ya saben qué es la querella, ¿no es cierto? La querella es cuando la misma víctima tiene que ir a la fiscalía o a la policía judicial a informar que ha sido víctima de una lesión, ¿no es cierto? Entonces, mire qué es lo que dice el Código de Procedimiento Penal. En la primera parte dice, el primer renglón: lesiones personales sin secuelas que produjeron incapacidad para trabajar o incapacidad médico-legal menor de 60 días. Decíamos, ese es un delito que es querellable, ¿no? ¿Qué significa eso? Una equimosis alrededor del ojo da una incapacidad médico-legal definitiva de 15 días, decíamos la clase pasada, y eso no genera secuelas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después de los 15 días no queda ninguna alteración, ni en la forma ni en la función del ojo, ¿cierto? Ni en la piel, alrededor de la piel donde estaba la equimosis. Entonces, eso no genera secuelas. Entonces, la ley que le dice, el Código de Procedimiento Penal, que es una ley, ¿no? La ley 906 del año 2004, le dice, mire, si una víctima tiene unas lesiones personales sin secuelas y con incapacidad médico-legal menor de 60 días, es un delito querellable. ¿Y quién le dice eso al fiscal? Indirectamente, que no tiene secuelas y que la incapacidad menor de 60 días. ¿Quién le dice eso al fiscal? Pues usted como médico o médica, ¿no es cierto?, cuando examina a una víctima. Usted es el que le dice, mire, esto genera una incapacidad de 20 días sin secuelas. Entonces, él va al Código Penal y ahí le dice, el procedimiento penal dice, mire, esto es un delito querellable, ¿no es cierto? Enseguida dice, cuando haya lesiones personales con deformidad física transitoria, ¿no? La secuela estética, decimos, ¿no? Si usted le escribe, presenta una deformidad física transitoria, pues dice, ese también es un delito querellable, ¿no? También es querellable cuando usted establece unas lesiones y establece una perturbación funcional transitoria, también es querellable, ¿no es cierto? Se mire la importancia que tiene el examen pericial médico-legal, ¿no es cierto? Es fundamental para esto. Avancemos en esta siguiente. Bueno, ahí cambió también, ¿no es cierto? Entonces, seguimos hablando de esto. Decíamos, al fiscal le sirve para que definir si es querellable o no, ¿no es cierto?, el delito de lesiones. Al juez, ¿para qué le va a servir? Acuérdense que en el proceso penal existe una primera parte que es la investigación del delito que hace el fiscal, ¿no es cierto? Y que esa parte del proceso penal tiene como objetivo primero definir o asegurarse que realmente se cometió un delito. ¿Y quién le dice eso? Usted como médico, cuando le dice que tiene tales lesiones, ¿no es cierto? Y le fija una incapacidad médico-legal, ¿no? Y segundo objetivo que tiene el fiscal en esa etapa de indagación e investigación es, ¿cuál decíamos? Establecer quién es el responsable o responsables del delito, ¿cierto? Que eso lo hace el fiscal en la investigación. Y la tercera parte del proceso penal, que se llama el juicio oral, el que toma la decisión es el juez, ¿no es cierto? El juez es el que califica si una persona que se le ha indicado la comisión de ese delito de lesiones, el juez define si es culpable o inocente, según las pruebas que le presente el fiscal o el defensor, ¿no es cierto? Por eso, digamos, en esa última audiencia de juicio oral,
¿cuál es el objetivo del fiscal? Convencer al juez de que ese señor sí cometió el delito. ¿Con qué? Con pruebas tiene que confesarlo, ¿no es cierto? Y la función del abogado defensor del sospechoso del delito, ¿cuál va a ser? Pues de convencer al juez de que su defendido no cometió el delito, ¿cierto? Eso es simplemente, en eso se basa. ¿Y con qué lo hacen? Pues con pruebas que le presenten al juez, ¿no es cierto? Así como cuando hace una revista, ¿no es cierto?, de medicina interna, que usted le presenta al internista el paciente y le muestra los exámenes, y con eso llegan ¿a qué? A un diagnóstico, ¿no es cierto? Ese diagnóstico es como la decisión, el diagnóstico que hace el internista es como la decisión que toma el juez respecto a si es o no es culpable o inocente, ¿cierto? Es como haciendo un parangón, ¿no es cierto?, entre las dos profesiones de la medicina clínica y del derecho, ¿cierto? Entonces, a eso se basa. Entonces, cuando el juez, decíamos, cuando el juez toma la decisión y el fiscal lo convenció en ese juicio oral de que ese señor sí cometió el delito, entonces el juez dirá, sí, el fiscal me convenció de que el señor sí cometió el delito, hay un delito efectivamente porque el médico estableció estas lesiones y esa incapacidad, hay un delito. Entonces, el juez, decíamos, se levanta, se pone de pies al final de la sesión y dicta el sentido del fallo, ¿no? El fallo dice es condenatorio, ¿no? O si lo convenció el defensor, pues dirá mi fallo es absolutorio, y ahí terminará, ¿no es cierto? Pero si dice que es condenatorio, entonces sí, lo va a condenar, ¿cierto? ¿Y cómo hace el juez para condenar entonces a una persona? Pues tiene que irse a su despacho, por eso al final de la audiencia de juicio oral, el juez nunca dice el quantum de la pena, si no establece qué sanción le va a poner, solamente dice mi decisión es condenatoria, y ahí mismo dice se cita una nueva audiencia dentro de 8 días, él fija la fecha, ¿no es cierto?, y la hora, dice para lectura de sentencia. Entonces, el juez se va a su despacho, a su oficina, lee todo el expediente, lee el informe médico legal, y ahí le establece, ¿cierto?, y la incapacidad de secuelas, y ahí le dice. Entonces, va a leer el artículo 113 del Código Penal, ¿no es cierto?, ¿qué dice la deformidad? Entonces, ¿qué le dice el artículo 113 del Código Penal? Dice, mire, si el daño, si la lesión personal consistiera en deformidad física transitoria, dice, la pena será de prisión de 16 a 108 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿no? ¿Y quién le va a decir al juez que una víctima tiene una deformidad física transitoria? ¿La misma víctima? ¿El fiscal? No. ¿Quién se lo dice? Usted. Usted que es el médico, usted que es la médica, es la que le va a decir que tiene una deformidad física transitoria. ¿Y dónde está escrito eso? Pues en el informe pericial que hace usted, ¿no es cierto? Ahí le va a decir, señor juez, le damos una incapacidad médico-legal de 20 días y secuelas una deformidad física transitoria. ¿Ya? Entonces el juez lee eso y dice, la doctora estableció una deformidad física transitoria, entonces la pena que hay que ponerle es mínimo una prisión, ya va, ¿no? Va para la cárcel. Y la mínima son 16 meses y la máxima 108 meses. ¿Ya? Pues mire que el elemento objetivo para él dosificar la pena se le entrega a usted como médico cuando establece eso. Enseguida, ¿qué dice el artículo 113? Dice, si la deformidad física fuera permanente, por eso en la dispositiva anterior decíamos, la deformidad física puede ser transitoria o permanente, ¿cierto? Dice, si la deformidad física fuera permanente, entonces la pena será de prisión de 32 meses a 126 meses, ¿no? Y multa de 34.6 a 54 salarios mínimos, ¿no? Entonces, ahí está. Y al final, decíamos en la primera diapositiva, las secuelas estéticas pueden ser deformidad física, ¿cierto?, transitoria permanente, y o deformidad física que afecta al rostro también, ¿no es cierto? Entonces, al final de ese artículo dice, mire, si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará desde una tercera parte hasta la mitad, ¿no? Claro, entonces, mire, entonces vamos a definir qué es una secuela estética, ¿no es cierto? La secuela estética, como decimos, mire, en el Código Penal en ninguna parte dice secuela estética, sino que habla de deformidad, ¿no? Bueno, entonces, la secuela estética se define como el concepto de alteración, ¿no es cierto? Es un defecto físico que altera la estética de la parte del cuerpo donde se encuentra.
es un defecto físico que altera la parte del cuerpo donde se encuentre, ¿no? Independientemente de que la ropa o la moda cubra el defecto, ¿no? Y tiene que ser en reposo o en movimiento. Entonces, ¿qué significa ese concepto de la deformidad física? Decimos que es un defecto físico, ¿no es cierto? Un defecto físico, una cicatriz, por ejemplo, ¿no es cierto? Una cicatriz gruesa, queloide, hipercrómica, es visible a simple vista así, que está localizada en la nalga izquierda. Ahí no. Entonces, al paciente lo examinamos, pero sin la ropa interior, no le escribimos, le presenta una cicatriz hipertrófica, hipercrómica de 5 centímetros, oblicua, en la región glútea izquierda, ¿no es cierto? Esa cicatriz es notoria, es importante y altera la estética de la región glútea, pues claro que sí, ¿no es cierto? Altera la estética, es visible a simple vista, ¿no? Altera la estética. Entonces, ¿qué significa que altera la estética? Que es ostensible, ¿no? Y ahí tienen esa palabra clave ustedes que tienen que describir en el informe pericial. Cuando describe usted una cicatriz hipertrófica, hipercrómica, le describe que es ostensible. Ostensible significa que es un defecto que es importante y que altera la estética de la parte del cuerpo donde se encuentre, ¿no es cierto? Entonces describimos así: cicatriz hipertrófica, hipercrómica, ostensible de 3 centímetros de longitud en la región glútea izquierda, ¿cierto? Entonces, cuando se describe, hace esa descripción y le pone que la cicatriz es ostensible, pues automáticamente usted sabe que tiene que describir como secuela una deformidad física, ¿cierto? En ese caso, el glúteo será permanente, ¿cierto? Pues a eso se refiere ese concepto de la deformidad, ¿no es cierto? Entonces, un defecto físico que altera de forma ostensible la estética del cuerpo donde se encuentre, en reposo o en movimiento, dice, ¿no? Hay lesiones que solamente se pueden visualizar. El defecto físico se puede ver en movimiento, en reposo no se puede ver. El acortamiento, por ejemplo, de un miembro inferior con una fractura mal consolidada del fémur, de la tibia, qué sé yo, ¿no es cierto? Si usted examina a la víctima sentado, ¿no es cierto?, de pie sin movimiento, pues de pronto ni siquiera es notorio, ¿no es cierto?, el defecto. Pero si lo ponemos a caminar, pues va a haber una marcha cojeante. Y la marcha cojeante, pues es un defecto físico, claro que sí, ¿no es cierto? Es ostensible, es notorio, la cojera es notoria. Entonces, eso es una deformidad física, ¿cierto? Si de un puño a una persona le tumban los dientes incisivos centrales superiores, ¿cierto?, le tumbaron los dientes, abulsión dental. Lo examina usted y con la boca cerrada, el señor, ¿le nota algo? ¿Alguna alteración? No. Entonces tiene que decir, a ver, muéstrame los dientes, ríase, ¿no es cierto? Pues al reírse, pues ya usted le va a ver la ausencia de los dientes. ¿Eso es un defecto físico? Claro que sí, ¿no es cierto? Es notorio, claro, altera la estética del rostro en ese caso, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el concepto de la deformidad física, ¿no es cierto? Insisto, es un defecto físico que altera de forma ostensible la estética del cuerpo donde se encuentre, en reposo o en movimiento. Y sin importar que la ropa o la moda cubran el defecto, decíamos, ¿no es cierto? Ahí les traigo a colación ese caso de la cicatriz en la región glútea, porque eso fue un caso que tuve y que durante la audiencia, que ya lo iban a condenar al agresor, en la audiencia, el abogado defensor argumentaba y objetaba el dictamen mío que por qué razón yo le había puesto como secuela una deformidad física permanente, sabiendo, y decía, sabemos que todos perfectamente que esa señorita que tiene esa cicatriz, si bien era que un muchacho, el exnovio, ¿no?, cogió y la cortó con un bisturí, le cortó el pantalón, el interior y le hizo la herida en la región glútea, y ella pues cicatrizó mal y le produjo esa cicatriz hipertrófica ostensible, ¿no es cierto? Entonces el abogado defensor argumentaba, ¿por qué le escribe una deformidad física si ella nunca va a salir a la calle desnuda para que todo el mundo le vea la cicatriz? Decía él, ¿no es cierto? Luego si va con pantalón no se va a bajar el pantalón pues para que le vean la cicatriz. Eso no es, ¿cierto? Obviamente digamos que el concepto de lesión, ¿qué es? Es una alteración, es un daño en el cuerpo. Y el cuerpo es la piel y las maneras. ¿Está dañada la piel? Sí, a mí no me interesa que esté desnuda, ¿no es cierto?, que esté vestida, nada. Yo examino el cuerpo de la víctima, le examino la piel, ¿cierto? Y la piel tiene esa alteración,
¿Es un defecto físico? Claro, ostensible, sí. Por eso me mantengo en la postura de que eso es una deformidad física de carácter permanente. Y así lo tomó el juez y listo. Digo, sí, efectivamente, está lesionada su integridad personal. La integridad personal no implica la ropa, ¿no es cierto? Nada, la integridad personal es su piel y sus maneras. Eso es integridad personal. Y cuando se vulnera la integridad personal, se comete un delito de lesiones personales. Eso es muy claro. Entonces tenemos claridad sobre eso, ¿no es cierto? ¿Qué es? Entonces, acuérdense que ni la ropa o la moda cubre el defecto. Si hay una cicatriz notoria, hipertrófica en la planta del pie, ¿es una deformidad física? Pues sí, claro que sí, es una deformidad física, ¿cierto? Ningún problema, ¿no es cierto? La otra parte dice la deformidad física afecta el rostro, ¿no? Esto es importante porque, mire, el rostro en materia penal es un agravante punitivo. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un defecto físico en el rostro, la pena para el agresor se incrementa, dice la ley, ¿no? De una tercera parte hasta la mitad. De manera que si le ponen, por ejemplo, en este caso, para una deformidad física permanente, desde 32 a 126 meses, póngale que el juez le ponga 36 meses, 3 años de prisión, ¿no es cierto? Por el hecho, si esa cicatriz está en el rostro, aumentará de una tercera parte hasta la mitad, es decir, de 3 años le puede subir a 4 años y medio por estar ese defecto en el rostro. ¿Por qué razón? El rostro es un agravante punitivo, porque el rostro es la parte del cuerpo por la cual nos reconocemos todo y es la parte visible del cuerpo nuestro, ¿cierto? Las demás las mantenemos cubiertas, ¿no? Pero el rostro no. Entonces, el Estado consideró que el rostro es un agravante punitivo. Entonces tenemos que definir qué es el rostro en materia del ámbito forense, ¿no es cierto? Entonces, el rostro se define como la parte del cuerpo que está limitada hacia arriba por la línea de implantación del cabello, ¿no es cierto? Ustedes ven allí la línea de implantación de mi cabello, es toda esta parte, ¿no es cierto? Está aquí, la región frontal, parietal, todo esto, ¿cierto? Desde ahí. Lateralmente el rostro está delimitado por los bordes de las orejas, ¿no? Bordes de los pabellones auriculares, es el límite, ¿no? De manera que lo que está por delante de la oreja es el rostro. Lo que esté por detrás de la oreja no es el rostro, ¿no? Y abajo está limitado por el borde inferior del mentón y la rama de la mandíbula, ¿no es cierto? Es una cicatriz aquí por debajo del mentón, en el cuello, eso ya no es el rostro. Pues miren, que es bien importante establecer qué es el rostro. De manera que si decíamos, a una persona le toman 2 dientes, eso genera una secuela, sí, se llama deformidad física que afecta al rostro, porque los dientes están dentro de esa estructura, ¿no es cierto? Que hemos mencionado rostro desde el ámbito forense. Pero si tenemos una cicatriz notoria, ostensible, en la cara posterior, en la parte posterior de la oreja derecha, ¿eso será una deformidad física que afecta al rostro? Ya no, ¿no? Porque por detrás de la oreja ya no es el rostro, será simplemente una deformidad física de carácter permanente. Y miren que qué diferencia hay desde el punto de vista jurídico, penal, pues que la deformidad física en el rostro tiene una pena mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, un trauma en el ojo, con una avulsión, ¿no es cierto?, con estallido del globo ocular, pues genera una deformidad física que afecta al rostro, ¿no es cierto? ¿Ven? Entonces, esa es la parte importante, ¿no es cierto? Ahora bien, dice esa deformidad física puede ser transitoria o permanente. ¿Cuándo una deformidad física es transitoria? Se define que es transitoria cuando ese defecto físico desaparece con el paso del tiempo o con los tratamientos médicos efectuados y que se vea el resultado de ese tratamiento médico, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el concepto de la transitoriedad en una deformidad física, ¿no es cierto? Cuando el defecto físico y la cicatriz, por ejemplo, desaparece con el paso del tiempo o con tratamientos médicos efectuados. Si le hacen una cirugía plástica, ¿no es cierto?, reconstructiva, una zetaplastia, y se ve el resultado y desaparece esa cicatriz y ya no es notoria, pues entonces debería ser una deformidad física transitoria, ¿no es cierto? En los dientes, decíamos, ¿no es cierto? Tienen los dientes, la avulsión de los dientes, y el examen que usted le hace, el primer examen, le observa pues la avulsión dental, eso genera que una deformidad física, ¿no es cierto?, del rostro. Pero si le hacen poner unas prótesis dentales, decíamos, fijas, usted lo examina, la prótesis dental recupera la anatomía y la funcionalidad de los dientes, de tal manera que eso no va a generar una secuela, ¿no es cierto?
que recuperó también la funcionalidad con las prótesis dentales, ¿no? Entonces, transitorio se refiere a eso, ¿no? Ahora se me dice con el paso del tiempo. ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿10, 20 años? No. Es transitoria hasta el momento de la audiencia del juicio oral. En la audiencia del juicio, si la persona llega sin sus dientes, será una deformidad física permanente. Pero si le pusieron unos prótesis dentales, será una deformidad física transitoria, ¿cierto? Igual acá, si ya con una cicatriz queloide, ¿cierto?, hipertrófica, a la audiencia, la deformidad física será permanente. Pero si después de la sentencia, después de 4 o 5 años, van y lo examinan y ya no tiene la cicatriz, ya no es notoria, pues allá no hay nada que hacer, no sería transitoria, pero como ya hay un fallo, ¿cierto?, del juez, ya no se puede hacer nada. Entonces queda claro que es transitorio y permanente, ¿no es cierto? Transitorio cuando ese defecto físico desaparece con el paso del tiempo o con los tratamientos médicos, quirúrgicos, estéticos realizados, ¿no es cierto? Y la deformidad física será permanente, ¿cierto?, como en una diapositiva, cuando ese defecto físico no desaparece, ni con el paso del tiempo, ni con tratamientos médicos efectuados, ¿cierto? Entonces, allí queda ese concepto. Entonces, es la deformidad física, ¿no es cierto?, para que se tenga en cuenta. Bien. El otro tipo de incapacidad médico-legal, decíamos, las secuelas médico-legales es la perturbación funcional, ¿no es cierto? Entonces, decíamos la perturbación funcional, ¿a qué se refiere? Está en el artículo 114 del Código Penal, para que lo lean ustedes, y es una transcripción literal de lo que dice el Código Penal, ¿no es cierto? Eso le sirve al juez, para que defina. Entonces dice, si el daño consistiere, ¿no? Si la lesión consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o un miembro, la pena será prisión de 32 a 126 meses, ¿no es cierto? 32 son 2 años y 8 meses, ¿cierto? Y multa de 20 a 37 puntos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y enseguida dice, si esa perturbación fuera permanente, la perturbación funcional fuera permanente, la pena se aumentará de 48 a 144 meses de prisión y multa de 34.6 a 54 salarios mínimos, ¿cierto? Eso es lo que dice. ¿Y quién le dice al juez? El señor víctima de esa herida en el miembro inferior izquierdo tiene una perturbación funcional transitoria, pues usted, ¿no es cierto? Es el médico que examina y hace el examen de lesiones personales. Por eso el juez, decíamos, para dictar sentencia, tiene que leer indefectiblemente el informe médico legal. Y ahí se da cuenta cuánta incapacidad le dio usted y cuáles secuelas tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la perturbación funcional? Ya dijimos que la deformidad física ya la definimos, ¿no es cierto? La perturbación funcional, ¿a qué se refiere? Se refiere a una alteración, ¿cierto? O una disminución menor del 80% de la función de un órgano o de un miembro. Es el concepto forense de lo que es una perturbación funcional. Disminución menor, disminución o pérdida, ¿no? Menor del 80% de la función de un órgano o de un miembro. Entonces aquí mire que el concepto del Código Penal dice perturbación transitoria de órgano o miembro, dice, ¿no?, en la diapositiva. Entonces tenemos que definir qué es órgano en el ámbito forense. Órgano se define como el conjunto de tejidos que cumplen una misma función. Eso se llama órgano. Y miembro se refiere a cada una de las extremidades superiores e inferiores y al pene. Eso se llama miembro en materia forense, ¿no es cierto?, con implicaciones penales. Entonces, cuando hablamos de órgano, tenemos conjunto de tejidos que cumplen una misma función. Por ejemplo, si hablamos entonces del órgano de la visión, ¿cierto? ¿Quién conformará el órgano de la visión? Conjunto de tejidos que cumplen una misma función. Pues serán los dos ojos, ¿cierto? El nervio óptico, ¿no? Y atrás la región occipital, ¿no es cierto? En el cerebro. Es el conjunto de tejidos que cumplen la misma función, la visión, el órgano de la visión. El órgano de la olfacción, ¿quién lo estará formado? Pues la nariz, ¿no es cierto? En primera instancia, externamente la nariz. Las fosas nasales, todos los órganos internos de la cavidad nasal, el nervio olfatorio, ¿no es cierto? Las cintillas olfatorias en el cerebro, ¿no? Ellas constituyen el órgano de la olfacción, ¿no?
El órgano de la masticación, por ejemplo, ¿quién lo formará? Pues todos los elementos del aparato estomatognático, ¿no es cierto? Los labios, la boca, los dientes, la lengua, ¿no es cierto? Pues ellos forman el órgano de la masticación. El órgano de la fonación, pues las cuerdas vocales, ¿no es cierto? La laringe, las cuerdas vocales y la lengua también, que es por donde articulamos las palabras, ¿no es cierto? El órgano de la prensión, de prensar, de agarrar, ¿quién lo formará? Pues los dos miembros superiores, ¿cierto? Las dos manos, con esas son las que agarramos, ¿no es cierto? El órgano de la locomoción, ¿quién lo formará? Los dos miembros inferiores, ¿no es cierto? El órgano de la locomoción. Pues cuando se disminuye menos del 80% de la función de un órgano de la locomoción, pues producirá una perturbación funcional del órgano de la locomoción, ¿no es cierto? El órgano de la excreción urinaria, ¿quién lo formará? Pues tenemos los riñones, los ureteres, ¿no es cierto? La vejiga y la uretra. Entonces, miren que hay 4 estructuras anatómicas que forman ese órgano de la excreción urinaria. La excreción fecal, el intestino, ¿no es cierto? El recto, el ano, se llama excreción fecal. Hay unos órganos que, si bien desde el punto de vista anatómico no se consideran como órganos, desde el punto de vista penal sí. Pues cuando hablamos, por ejemplo, de un paciente con un trauma craneoencefálico severo, como una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Que no murió, sino que quedó vivo, pero que queda con alteraciones. Los que tienen pues alteraciones, digamos, la lesión del glosofaringe, el hipogloso, pues quedan con afasia, ¿no es cierto? Entonces no pueden hablar. ¿Listo? Entonces, hay que describirlos. Es una perturbación funcional, ¿no es cierto? Del órgano que le describimos aquí, ¿cierto? Nada, pues una lesión a nivel cerebral, el cerebro se llama sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces le describimos que tiene una perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central. Porque si usted escribe perturbación funcional del sistema nervioso central, en el Código Penal, el juez le va a preguntar, doctor, dígame, ¿ese sistema dónde está? ¿Es un órgano o es un miembro? ¿No es cierto? Porque en el Código Penal no le dice perturbación funcional del sistema, le dice de órgano o de miembro y defina usted. Entonces usted traslade ese concepto del sistema nervioso central, lo imbrica, ¿no es cierto?, al órgano del sistema nervioso central. Entonces le escribimos perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central. Uno como médico, cuando lee ese concepto, dice, no, pues es una brutalidad, no escribir órgano del sistema nervioso central. Sabemos que el sistema nervioso central está formado por el cerebro, ¿no es cierto?, los pares craneales, ¿no?, todo eso. Pero eso no es un órgano. El órgano es solamente el cerebro, ¿no es cierto?, el cerebelo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, acoplar el concepto médico a lo que exige el Código Penal. Entonces, escribimos perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Si tenemos una alteración en la columna vertebral, también, la columna vertebral, ¿a qué lo asociamos? ¿Es un órgano, es un miembro? ¿No? Le ponemos perturbación funcional del órgano de la columna vertebral. Entonces, eso es lo que se refiere, ¿no? Entonces, la perturbación de órgano. Ahora sí, y lo otro concepto, decimos que es miembro. Miembro es muy fácil, es cada una de las 4 extremidades, las 2 superiores, las 2 inferiores y el pene, ¿no es cierto? Se llama miembro. Entonces hay una herida profunda en la cara anterior de la muñeca derecha con sección tendinosa, ¿no es cierto? Ahí tenemos los flexores de los dedos, ¿cierto? La flexión tendinosa, pues, que va a producir pues, una limitación para la flexión de los dedos, ¿no es cierto? ¿Es una alteración en la función de la mano? Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces se le escribe una perturbación funcional del miembro superior derecho. ¿Cierto? Está claro, ¿no es cierto? Entonces, mire que el órgano, cuando hablamos de un órgano, realmente la gran mayoría son conjuntos de tejidos pares, ¿no es cierto? Órgano de la visión, pares, órgano de la prensión, las 2 manos, órgano de la locomoción, los 2 miembros inferiores. Pero hay otros que tienen más de uno, ¿no es cierto? Más de 2, perdón, ¿no es cierto? Las que son urinaria, fecal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la perturbación funcional de un órgano,
¿cierto? Pueden darse simultáneamente perturbación del órgano donde tendones flexores de los dedos de la mano derecha, digamos. ¿Usted qué escribe? Tiene una perturbación funcional del miembro superior derecho, ¿no es cierto? Y aquí toca ponerlo. Entonces el juez ya le dice perturbación funcional del miembro. Ah, bueno, listo. Y le especifica a usted que es superior derecho, y listo. Al juez le interesa que es una perturbación funcional de un miembro, y listo, ¿no? Pero también usted le escribe que es una perturbación funcional del órgano de la prensión, ¿cierto? Entonces, mire, ¿por qué el órgano de la prensión? Porque está afectado, ¿no es cierto?, la función de la mano derecha que no quiere hacer flexión. Y la función de la presión, la prensión, ¿quién la cumple? Las dos manos, ¿no es cierto? Entonces, si yo pierdo la función de la mano derecha, ¿qué porcentaje pierdo? El 50%, ¿no es cierto? Se pierde el 50% de la flexión de la mano, porque el 50% de la mano izquierda está conservado. Y el concepto que dijimos de perturbación funcional, ¿a qué se refiere? A la pérdida o disminución menor del 80% de la función de un órgano o un miembro. ¿Cierto? Si del puño le produce el estallido del globo ocular, ¿no es cierto? Y bueno, y pierde la visión del globo ocular, ¿qué porcentaje de la visión ha perdido? El 50% también, ¿no es cierto? Porque el otro 50% lo aporta el ojo izquierdo, que está sano. Entonces usted ahí escribe una perturbación. Entonces tenemos, el ojo es un órgano, no, ¿no es cierto? Por sí solo no. ¿Es un miembro? No, ¿no es cierto? Solo dos son. Entonces hablamos de una perturbación funcional del órgano de la visión, porque se perdió menos del 80% de la función de la visión. ¿Qué porcentaje se perdió? El 50%, ¿cierto? Decimos perturbación funcional de miembro, allí en el ojo, no, porque miembro, decíamos, solamente aplica para las 4 extremidades y el pene, nada más, ¿no es cierto? Pues una lesión en el ojo no es miembro, es órgano de la visión, ¿no? Muy bien. Esa perturbación funcional puede ser también transitoria o permanente, y el concepto de transitoria o permanencia se refiere a lo mismo en las secuelas estéticas, ¿no es cierto? Entonces, cuando una perturbación funcional es transitoria, cuando esa disminución de la función de ese órgano o de ese miembro se recupera con el paso del tiempo o con los tratamientos médicos que le hayan efectuado a la víctima. En el caso de la sección tendinosa, si le hace una tenorrafia, ¿no es cierto?, y después su fisioterapia y recupera la función, pues dirá una perturbación funcional transitoria del órgano de la prensión y perturbación funcional transitoria del miembro superior derecho, ¿cierto? Porque recuperó la función, ¿no? Después del tratamiento médico efectuado y que se vean los resultados. Doc, una pregunta. Es así. Dime. ¿Ahí también aplica lo de transitorio hasta el momento del juicio o Sí, dado el caso? Sí, igual también. Sí, también, claro, ¿no es cierto? Porque ahí termina el juicio, el juez le dice, lo va a condenar a 36 meses de prisión, por ejemplo, a 3 años, dice, ¿no es cierto? Y ya. Entonces, si la persona llega con la lesión tendinosa sin poder mover la mano, usted como médica, ¿qué le dice? Pide una perturbación funcional permanente, ¿no es cierto? Porque llegó al juicio en esas condiciones. Pero termina el juicio, hacen todos los recursos, la apelación que hemos mencionado alguna vez, ¿no es cierto? Y la casación en la Corte Suprema de Justicia. Y se confirma la sentencia para el agresor. Y la víctima, después de 2 años de haber terminado el proceso, se hace la cirugía y recupera la función. El agresor puede ir a la fiscalía y decirle, mire, ese señor ya no tiene eso, ya recupera la función. Ya nada se puede hacer porque eso hace por lo que se llama tránsito a cosa juzgada. Es decir, ese caso ya llegó así, el señor llegó así en esas condiciones al juicio y nada que hacer. Que después se haga eso, la cirugía, le hagan eso, pues así. Por eso les insistía mucho, se decía, mira, cuando tenga una lesión, que uno se vea implicado como agresor, ¿cierto? En lesiones, si uno no tiene una evidencia, un medio de prueba efectivo, ¿cierto? Contundente para demostrar que uno no cometió el delito, pues en ese caso mejor es no arriesgarse, ¿no es cierto?, a un proceso penal que de pronto lo puede estar perdiendo uno, ¿no es cierto?, si no tiene un medio de prueba efectivo, contundente, ¿no es cierto?, lo puede estar perdiendo. Y si lo pierde, ¿qué implica eso? Antecedentes penales, ¿no es cierto? Y uno para trabajar en cualquier hospital que le piden antecedentes penales. Y si llega con esa condena por lesiones, pues complicado, ¿no es cierto?
así no pague cárcel uno. Parece que en Colombia, si lo sancionan a usted con una pena de prisión menor de 4 años, eso es escarcelable, no para la casa, ¿no es cierto? Ya, casa, paga la cárcel. Entonces decimos, eso lo mejor es que conciliar y evitar eso, ¿no es cierto? Nosotros como médicos sabemos eso. Entonces, si a un tipo en una pelea le pegaron un puño en la cara y le tumbaron los dientes incisivos centrales superiores, y lo están acosando a usted, y usted dice, no, pues que yo no fui, yo no le pegué a ese man, yo estaba en la fiesta, pero no hay videos ni nada, y hay testigos en que lo acusan a usted porque son enemigos suyos y dicen, sí, ese man fue el que le pegó. Y dice, yo cómo me defiendo aquí, tendré otros 2 amigos que pero corro el riesgo de que pronto pierda, ¿no es cierto? Yo le hago poner los dientes ahí, gastemos el tratamiento odontológico, ponga sus dientes. La verdad es que cuando llegan del forense, llegan del rural, ese señor con sus dientes puestos, ¿usted qué le va a escribir? Pues que no tiene secuelas en ese momento, porque ya tiene sus dientes protésicos y las prótesis dentales se homologan como si fueran dientes naturales, porque la prótesis dental fija permite recuperar la anatomía y la funcionalidad dental, ¿no es cierto?, para la masticación, ¿no?, para la sonrisa, todo eso. No queda con ningún tipo de secuela estética, nada. Incluso muchos mejoran mucho más, ¿no?, por el tratamiento odontológico que les hagan, ¿no? Pues, yo le digo, uno recomiendo, si usted no tiene un video donde se muestre que usted no fue el que le pegó, mejor, hermano, hagámosle o conciliemos ese delito, ¿no es cierto? Vamos ahí, ¿no? Bueno, entonces, cuando es la perturbación funcional es permanente, pues obviamente cuando esa disminución o esa pérdida de la función no se recupera ni con el paso del tiempo ni con tratamientos médicos efectuados. ¿Hasta cuándo? Hasta la audiencia. Dime, Stephanie. Doc, una pregunta. Digamos, dentro de esas secuelas médico-legales también entrarían las derivadas de la atención médica, digamos, no sé, una infección por bacterias nosocomiales. Claro, todas las alteraciones que se deriven de un tratamiento médico, eso es bien importante esa pregunta, Stephanie, porque esas alteraciones son endilgables al agresor, ¿no? Por ejemplo, a una persona le pegan unas patadas en el abdomen, ¿no es cierto? Externamente en el abdomen que vamos a observar una equimosis, ¿no?, que nos darán 15 días de incapacidad médico-legal, ¿no es cierto? Pero fueron tan fuertes las patadas que produjo, ¿no? Internamente, creo que fue la autopsia que hicimos con los compañeros el fin de semana pasado, ¿cierto? Que a un señor lo cogió un ladrón, pues lo cogió la comunidad y le dio patadas por todos lados, ¿no es cierto? Y llegó otro rematador y le pegó una puñalada en la espalda. Y la policía pensaba que murió de la puñalada y lo apresaron y lo tenían pues detenido, no capturado al de la puñalada. Y demostramos que la puñalada no le produjo nada, no era idónea para producir una muerte, sino que encontramos fue un trauma craneoencefálico severo que le dieron patadas por la cabeza y todo eso, ¿cierto? Entonces acá en el abdomen, tenemos externamente una equimosis, ¿no es cierto? Un edema en este caso. Pero internamente, si tiene una ruptura, por ejemplo, de víscera hueca, ¿no?, va a decir una ruptura intestinal, y le hacen el examen, el análisis, la resonancia, ¿no es cierto?, la tomografía y todo eso, y dicen, bueno, tiene una ruptura de víscera hueca. ¿Qué tiene que hacer en el hospital? ¿Cuál es el manejo? Es una laparotomía, ¿no es cierto?, de urgencia. Laparotomía, y hay que abrir el abdomen completamente, sutura, ¿no es cierto?, y hay que hacer colostomía, lo que quiera, tratamiento médico, ¿no es cierto?, y el paciente se recupera, ¿no es cierto? Entonces, de las patadas externamente, ¿qué le quedó? Solamente la equimosis, pero hubo necesidad de hacer una cirugía, la laparotomía, y la cirugía va a generar una cicatriz, porque es una herida quirúrgica, ¿cierto? Es una cicatriz. Y ustedes ya han visto cicatrices de laparotomía, generalmente son gruesas, queloides, rojas, ¿no es cierto? Es decir, son ostensibles. Entonces, esa cicatriz genera una secuela, así, ¿cómo se llama? Deformación, ¿no es cierto?, permanente, ¿cierto? Eso no le va a quitar, ¿no? Deformación permanente. Entonces, el defensor del agresor va a decir, no, es que mi defendido, mi cliente, no le hizo esa herida, por eso no se le puede indicar. Le digo, no, señor. Todo lo que se derive de la atención médica que se hace para salvarle la vida. Porque si ese paciente con esa patada en el abdomen que le produjo un estallido de víscera hueca, no le hubieran hecho la cirugía, ¿qué hubiera pasado? Pues se moría. Y ahí se le llegaba el delito de homicidio, que es mucho más grave que la lesión, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones, esa herida que produjo el cirujano y que cicatrizó y produjo una deformidad física, se le indica la responsabilidad al agresor.
Entonces usted le dice, tiene una deformidad física permanente, y el juez dice, lo voy a acusar por esta lesión. Que usted no se aprobó directamente, sí, eso es cierto, pero eso es parte del tratamiento que el médico hizo para que no se muera el paciente, y si no estaríamos frente a un homicidio, ¿no? Entonces todo eso se indica, ¿no? Las infecciones que tú dices, la neumonía, las complicaciones, esto de si produce alteraciones en la forma o la función, claro que sí, ¿no es cierto? ¿Qué es una traqueostomía? Que hay que hacerle, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es parte del tratamiento médico. Puede generar una cicatriz deformante, ¿no es cierto?, en el cuello, sí, se le pone una deformidad física permanente por la traqueostomía, ¿no es cierto? Que la permanencia del tubo, la permanencia prolongada del tubo, produce una disfonía, pues es una complicación, ¿no es cierto?, una disfonía prolongada. ¿Genera una perturbación funcional del órgano de la fonación? Claro que sí. ¿Se la produjo el agresor? No. Es del tratamiento médico, pero se requería para que no se muera. Había que ventilarlo, ¿no es cierto?, para que no se muriera. Entonces, todo eso se deriva al agresor inicial, ¿no? Entonces, sí es Esteban, todo eso se deriva, ¿no es cierto?, y se consigna en el informe pericial, ¿de acuerdo? Entonces, queda claro cuando es la perturbación funcional permanente, ¿no es cierto?, cuando esa alteración de la función, decíamos, no se recupera ni con el paso del tiempo ni con tratamientos médicos efectivos. Lo que se llama la perturbación funcional. Y ya dijimos, ¿para qué le sirve al juez esto? Pues para poder establecer cuánta pena le va a poner, ¿no? De 32 meses, que son 2 años y 8 meses, hasta 126 meses de multa, de prisión, ¿no es cierto? 126, ¿cuántos años son? Son 10 años, son 120 meses, ¿cierto? 10 años y medio, eso es alto, ¿no? Entonces, el mínimo y el máximo, ¿quién se lo impone? Usted con su dictamen que le dijo una perturbación funcional transitoria, ¿cierto? Ahora sí, ¿cómo hacen pues para ponerle como el mínimo o el máximo o el intermedio? Ahí ya vienen situaciones propias del juez, que él valora, ¿no es cierto? Él valora los antecedentes, los atenuantes que se llaman, ¿no es cierto? Dice, este señor, el agresor, es un profesor, primera vez que le pasa eso, nunca ha tenido denuncias, nada de eso. Bueno, vamos a ponerle como la mínima, ¿no es cierto? Porque se ha portado bien en la sociedad, no ha sido apresado en ninguna oportunidad, no tiene delitos en contra, nada de eso, ¿cierto? Pero el otro lado dice, no, este que agredió eso tiene entradas a la cárcel y condenas por hurtos, ¿no es cierto? Ya tiene otras lesiones, ya tiene un homicidio encima, ¿no es cierto? Y se le dio casa por cárcel y mire, se salió, evadió. Dice, ese pongamos el máximo, que son agravantes, ¿no es cierto? Pero eso ya es decisión del juez, ¿no es cierto? Pero el límite mínimo y el máximo lo impone usted cuando le dice es una perturbación funcional transitoria. O si le dice una perturbación funcional permanente, ahí la ley le dice, mire, la pena mínima ya no son 32 meses, sino 48 meses, ¿no es cierto? 48 de que son 4 años, ¿cierto? Y la máxima son 144, que vienen a ser como 14 años y algo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. Entonces, miren la relevancia que tiene para el juez en el proceso penal que el examen que usted haga. Por eso es tan importante que usted cuando vaya a calificar, ¿no es cierto?, una secuela lo haga bien fundamentado, ¿no? No es que vamos a ir a una perturbación funcional transitoria permanente. Sabe ya las implicaciones que tiene, ¿no? Cárcel de 4 a 14 años, imagínense, ¿no? Y si no tiene fundamentado usted esa secuela, pues complicada la cosa, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, quedamos con las perturbaciones funcionales, ¿no es cierto? Está en el artículo 114 del Código Penal, que usted lo puede revisar, ¿no es cierto? El Código Penal, que eso lo encuentra en Google, y ahí define claramente eso, ¿no es cierto? Bueno, la siguiente es la perturbación psíquica, ¿no? Ahí la ven en la presentación, esa está en el artículo 115. La perturbación psíquica, ¿a qué se refiere? Es una alteración de la capacidad mental de una persona que es consecuencia de una lesión personal. Eso se llama perturbación psíquica. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién es el perito idóneo para diagnosticar o determinar una perturbación psíquica? Es el psiquiatra únicamente, ¿no es cierto? Nuestro médico psiquiatra, que es el que define si una persona tiene ese tipo de alteración, ¿no es cierto?, en la capacidad mental para el desempeño de sus funciones. Es el psiquiatra. Usted como médico general, nosotros como médicos forenses no podemos diagnosticar perturbación psíquica. Cuando sospechamos que tiene alguna alteración mental consecuencia de una lesión, pues se lo mandamos
al psiquiatra, ¿no es cierto? Nuestra psiquiatra nos define si tiene realmente una perturbación psíquica o no, ¿cierto? Entonces, alteración de la capacidad mental del individuo que es consecuencia de una lesión personal. Nuestros psiquiatras definen dos tipos de perturbaciones, una primaria y otra secundaria, pero eso no interesa para el juez ni para el fiscal, ¿no es cierto? Pero internamente sí. Entonces, dice, ¿cuándo es primaria? Cuando esa alteración de la capacidad mental es consecuencia de una lesión directa en el sistema nervioso central. Un palazo en el sistema nervioso central en la cabeza con hemorragia, ¿no es cierto? Y que produjo ataxia y una serie de alteraciones, ¿no es cierto? Y alteración de la capacidad, afasias, en fin, ¿cierto? Te dirá que es una perturbación psíquica primaria, es consecuencia de una lesión en el sistema nervioso central. Y la otra que dicen los psiquiatras es perturbación psíquica secundaria, ¿no es cierto? Que es la alteración de la capacidad mental de una persona consecuencia de una lesión por fuera del sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces una persona que en una lesión traumática le produzca una sección medular a nivel de L4, por ejemplo, ¿no es cierto? Y quede pues hemipléjico, ¿no es cierto? Entonces, se vea pues confinado a una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no es cierto? Pues puede producir alteraciones depresivas, claro que sí, ¿no es cierto? Sin duda alguna, entonces nuestra psiquiatra ya presenta un cuadro depresivo agudo, lo que sea, ¿no es cierto? Consecuencia de esa lesión, porque ¿hay una lesión del sistema nervioso central? No, ¿no es cierto? El cerebro está bien. Pero pues el hecho de verse así en esas condiciones, pues una persona activa, ¿no es cierto?, puede generar estados depresivos agudos. Entonces, y eso lo definirán ellos, ¿no? Pero como le digo, no interesa que digan que es primaria o secundaria, porque miren, lo que dice el Código Penal, dice solamente es perturbación psíquica transitoria o permanente, nada más. Al Código no le interesa si es primaria o secundaria, por eso nuestros psiquiatras definen solamente perturbación psíquica transitoria o permanente. ¿Cuándo la perturbación psíquica será transitoria? Pues el mismo concepto que hemos aplicado para las secuelas estéticas y funcionales, ¿no es cierto? Mira, es transitoria cuando esa capacidad mental que estaba alterada se recupere con el paso del tiempo o con los tratamientos psiquiátricos efectuados. Y será permanente, pues cuando la capacidad mental no se recupera ni con el paso del tiempo ni con tratamientos médicos efectuados. ¿Hasta cuándo? Hasta la audiencia de sentencia, ¿no es cierto? Hasta allí. Les queda claro. Y eso, mire, cuando nuestra psiquiatra dice que tiene una perturbación psíquica transitoria, el juez ya mira, ¿no es cierto? Y dice, mire, a eso le vamos a poner una, si es transitoria, la pena de prisión mínima son 32 y 126 de prisión máxima, ¿no es cierto? Y si es permanente, dice de 48 a 162 meses de prisión. Pues, tiene esas características, ¿no es cierto? Y ese efecto, pues tiene esa connotación. Finalmente, la última secuela, el grupo de secuelas, las carenciales, decíamos, ¿no? Eso está en el artículo 116. Entonces, miren, ustedes ven en el artículo 113, 14, 115 y 116, ahí están las secuelas. No le define que es una secuela, ¿no es cierto? Sino que ahí taxativamente, literalmente, se ha prescrito lo que dice el Código Penal. Y dice, si el daño consistiera en la pérdida de la función del órgano, la pena será de tanto, ¿no es cierto? Pero nosotros ya explicamos cuál es el concepto de, en este caso, que es una pérdida anatómica o funcional de un órgano, un miembro, ¿no es cierto? Pues, ¿cuándo se define la pérdida funcional? Porque dice pérdida de la función de un órgano. Pérdida funcional, ¿a qué se refiere? A la disminución o pérdida mayor del 80% de la función de un órgano o miembro. Pues mire que hay diferencia, ¿no? Hablamos perturbación funcional y hay pérdida funcional como secuelas, ¿no es cierto? La perturbación funcional es cuando se pierde menos del 80% de la función de un órgano. Y pérdida funcional cuando se pierde más del 80% de la función de ese órgano o miembro, ¿no es cierto? Entonces, si a una persona le hacen una estallido globular y enucleación del ojo izquierdo, pierde la función del 50%, ¿no es cierto? Entonces se lo llamará perturbación funcional del órgano de la visión. Pero si pierde los dos ojos, pues pierde el 100% de la visión. Entonces ahí la secuela se llamará pérdida funcional del órgano de la visión. La amputación de una mano generará perturbación funcional del órgano de la aprehensión. Pero la amputación de las dos manos generará pérdida funcional del órgano de la aprehensión, ¿no es cierto? Pues, pérdida mayor del 80%, pues igual. En el trauma ocular se puede ver eso, ¿no?
pérdida total del ojo izquierdo. Listo, perdió el 50%. Y en el ojo derecho, que también lo golpearon, ¿no es cierto?, quedó con una visión de 20/400. ¿no? Entonces, es una pérdida mayor del 80%. Entonces, hay que decirnos, tiene una pérdida funcional del órgano de la visión. No perdió el 100%, perdió el 90, 85%, ¿cierto?, de la visión. Eso se llama pérdida funcional del órgano de la visión. ¿no? Entonces, queda claro que es pérdida funcional, ¿no? Pérdida mayor del 80% de la función de un órgano o miembro. El concepto de órgano ya sabemos, ¿no es cierto? Órgano que es conjunto de tejidos que cumplen una misma función. Y miembro que es cada una de las 4 extremidades y el pene, nada más, ¿no es cierto? Bueno, y eso tiene una pena pues bastante alta, ¿no? La pena para la pérdida de la función del órgano miembro. Mire que en este caso la pérdida funcional no se habla de transitoria ni permanente, ¿no? El código no dice es transitoria o permanente. Solamente habla de pérdida de la función. Que una pérdida de la función mayor del 80%, el 100% se puede recuperar, pues no, no es cierto. Entonces, solamente queda así, no es transitoria ni permanente. Entonces, la pena dice 96 a 180 meses. ¿no? 96 meses, ¿cuántos años dan? Como 96 entre 12, ¿cuánto da? Como 8 años, ¿cierto? Bueno, y 180 meses, ¿no? 180 meses son como 18 años, no, como 16 años por ahí, ¿no? Y multa de 33 a 150 salarios mínimos, ¿no es cierto? Entonces, queda claro el concepto de pérdida funcional, ¿no? De un órgano miembro. Y la última secuela carencial, miren que ese término carencial no lo ven en ninguna parte del Código Penal tampoco, pero es una definición forense, no sé qué aplicamos. Y es una pregunta del examen. Les pregunto, ¿cuáles son las secuelas carenciales? ¿Cierto? Y me contestan, eso no está en el Código Penal, cierto, pero eso es un concepto forense. Aquí lo que estamos viendo es medicina forense, ¿no es cierto? Entonces, toma tu cero. Listo, entonces decíamos, pérdida funcional, ¿no es cierto? ¿Qué es? Perdón, ya la dijimos. La otra es la pérdida anatómica, ¿no es cierto? Pérdida anatómica de órgano del miembro. ¿En qué consiste la pérdida anatómica de un miembro? Es la amputación, ¿no es cierto? La pérdida anatómica, si tiene que perderse, tiene que sacarse de la integridad del cuerpo esa parte anatómica, ¿no es cierto? Entonces, la amputación de los tejidos que cumplen una misma función se llama la pérdida anatómica de órgano, ¿cierto? Porque el concepto de órgano, ya dijimos, es el conjunto de tejidos que cumplen una misma función. Entonces, si amputamos, hay que sacarlos, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de pérdida anatómica del órgano de la visión, por ejemplo. Y la pérdida anatómica de miembro. Eso es bien claro. El miembro superior, cuando hay una amputación por encima del codo. Por encima del codo, entonces se califica pérdida anatómica del miembro superior, ¿no es cierto? Izquierdo o derecho. Y en el miembro inferior, la amputación tiene que ser por encima de la rodilla, para que usted califique una pérdida anatómica del miembro inferior. ¿no? ¿Estamos claros, no es cierto? Pérdida anatómica de órgano se suelen ver en algunos casos en el órgano de la visión. Entonces, si una persona con el exterior ocular le hacen enucleaciones y le sacan su ojo izquierdo, ¿no es cierto?, que es el afectado, ¿no? Y queda con el ojo derecho. ¿Hablaremos de pérdida anatómica del órgano de la visión allí? No, ¿no es cierto? No hay pérdida anatómica porque el órgano está formado por los dos ojos, decíamos, ¿no? Y el ojo derecho que lo tiene está bueno, ¿no? Está bien. Entonces no es pérdida. Desde el punto de vista médico, si usted escribe secuelas, pérdida anatómica del ojo izquierdo, ¿está bien? Desde el punto de vista médico, claro que sí, ¿no es cierto? Porque hubo una enucleación del ojo izquierdo. Entonces usted dice, tiene una pérdida anatómica del ojo izquierdo. Eso es correcto desde el punto de vista médico. Pero usted no le puede escribir secuelas, pérdida anatómica del ojo izquierdo, porque en el Código Penal no dice, no discrimina un tejido en particular. Le dice pérdida anatómica de órgano o de miembro, doctor. ¿no? Entonces, ¿usted qué dice allí? Entonces, ese concepto, ese diagnóstico que dice pérdida anatómica del ojo izquierdo, usted tiene que trasladarlo al lenguaje jurídico. Jurídicamente, ¿cómo se llama la pérdida anatómica del ojo izquierdo? Eso se llama perturbación funcional del órgano de la visión. ¿Cierto? ¿Estamos? Es un poquito confuso esto, ¿no? Pero no, cuando lo coge el libro, eso ya no tiene complicación, ¿no?
Para hablar usted de pérdida anatómica del órgano de la visión, ¿qué tiene que ocurrir? Pues a la víctima hay que hacerle enucleación de los dos ojos, sacarle sus dos ojos, y ahí si usted dice, bueno, tiene una pérdida anatómica del órgano de la visión, porque no tiene ninguno de los dos ojos. Así. Pérdida anatómica de miembro, ya dijimos, amputación, ¿no es cierto? Entonces, de un machetazo le amputaron el pie derecho. ¿Es una pérdida anatómica del pie derecho? Sí. ¿La secuela se llama así, pérdida anatómica del pie derecho? No. Entonces, ¿cómo traduce en el lenguaje jurídico esa amputación del pie derecho? ¿Cómo se llama? Se llama perturbación funcional del miembro inferior derecho, ¿cierto? Porque pierde menos del 80% de la función, porque su izquierdo está bien. ¿Ah? Entonces, miren lo importante es conocer esto, ¿cierto? Para que usted pueda definir. Sin embargo, parece que cuando sean rurales, tienen que llamarlo, ¿cierto? Para que ayudarles a definir esos conceptos. Estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, los conceptos que son las secuelas médico-legales, ¿no? Bueno, miremos aquí. Pérdida anatómica. Entonces, bien. Hay un concepto jurídico que también pues, que ustedes deben conocer, no es interesante, ¿no? Ahí hablamos en el artículo 116. En el artículo 117, si ustedes leen el Código Penal, hay un título que llama, el artículo 117 llama unidad punitiva, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, si yo, por ejemplo, en un paciente que le pegaron una puñalada en la axila izquierda, ¿cierto? Y le produjeron una sección completa del plejo braquial, ¿cierto? ¿Qué secuelas va a generar allí? Bueno, la incapacidad médico-legal, el tiempo que dure eso en cicatrizar, ¿no es cierto? Esa lesión, le ponemos 25 días, ¿no es cierto? Por promedio, ¿no? Listo. ¿Y secuelas? ¿Eso genera secuelas? Claro que sí, ¿no es cierto? Primera secuela, ¿genera una secuela estética? Sí, ¿no es cierto? Porque él tiene su brazo, su miembro superior izquierdo lo tiene ahí, pero no lo puede mover, ¿no? Porque tiene una lesión del plejo braquial, pues no puede mover el miembro superior izquierdo, pero lo tiene anatómicamente ahí está. Entonces, decimos mueva, camine, al caminar pues mueve el brazo derecho normal, ¿no es cierto?, en el balanceo del cuerpo, pero el izquierdo no lo puede mover. Entonces, ¿es un defecto físico? Claro, ¿no es cierto? Entonces, primera secuela que se genera con una lesión completa del plejo braquial será una deformidad física de carácter permanente, ¿cierto? Primera secuela. Segunda secuela, secuelas funcionales, ¿habrá? Sí, ¿no es cierto? Entonces, dijimos, sección completa del plejo braquial. Vamos a ver del órgano. El órgano de la aprehensión, decíamos, son los dos miembros superiores, ¿no es cierto? Cada uno aporta el 50%. Entonces, yo pierdo el miembro superior izquierdo, ¿qué porcentaje perdí? El 50%. Entonces, cuando pierdo menos del 80%, se llama perturbación funcional. De segunda secuela que se genera con una lesión, sección completa del plejo braquial, ¿cuál es? La perturbación funcional del órgano de la aprehensión. ¿Vamos? ¿No? Perturbación funcional del órgano de la aprehensión. Listo. Ahora sí, en relación con el miembro, ¿cierto? Porque decíamos perturbación funcional es de órgano o de miembro. Ya definimos que es una perturbación funcional del órgano de la aprehensión. Habrá una perturbación funcional del miembro superior izquierdo, que es el que tiene la sección del plejo braquial. Perturbación funcional. No, no es cierto, porque tenemos perturbación funcional es pérdida menor del 80%. ¿Y aquí cuánto porcentaje pierde de la función? El 100%, ¿no es cierto? No puede mover absolutamente nada. Entonces, segunda secuela, ya dijimos, es la perturbación funcional del órgano de la aprehensión, ¿no? Secuelas finales. ¿Tendrá secuelas carenciales? ¿Habrá pérdidas anatómico-funcional? Entonces, decimos, sección completa del plejo braquial. ¿Hay pérdida anatómica del miembro superior izquierdo? No, no es cierto, porque para pérdida anatómica se tiene que amputarle el miembro por encima del codo. Y él no está amputado, ahí lo tiene. Que no funciona, eso es cierto, pero ahí lo tiene. Entonces, si perdió el 100% de la función de ese miembro superior, se llamará pérdida funcional del miembro superior izquierdo. ¿Vamos? Pues miren lo interesante, ¿no? Entonces, ahí genera pérdida funcional del miembro superior izquierdo porque perdió el 100% de ese miembro. Pero del órgano de la aprehensión perdió el 50% únicamente. O sea que produce también una perturbación funcional del órgano de la aprehensión, ¿no? Entonces miren lo interesante que es.
perturbación funcional del órgano de la prensión porque perdió el 50% de la capacidad de prensión, ¿no? Y pérdida funcional del miembro superior. Entonces, perturbación funcional de órgano y pérdida funcional de miembro. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en ese caso hay 3 secuelas, ¿no es cierto? Y ya vimos que para cada secuela el juez, el Código Penal, le establece un quantum de la pena, es decir, cuántos años de prisión hay que ponerle. Entonces el juez dirá, bueno, para la deformidad física son de 36 a 126 meses, para la perturbación funcional del órgano de la prensión son de 26 también a 144 meses, y para la pérdida de la función del miembro, de 96 a 180 meses. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sumamos la pena para cada una de ellas? No. En Colombia no hay sumatoria aritmética de penas, no puede hacerlo, ¿cierto? El juez. Entonces, ¿qué hace el juez? El Código Penal le dice en el artículo 107, hay un concepto que se llama unidad punitiva, señor juez, ¿cierto? ¿Y qué significa la unidad punitiva? Que cuando en una víctima de lesiones se generen, el médico les genere varias secuelas médico-legales, como en este caso generamos 3, dice, el juez deberá tomar la secuela de mayor gravedad penal para poner sentencia, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la de mayor gravedad, es decir, la que más cárcel dé, la que más prisión dé. ¿Cuál es? La pérdida de la función de un miembro, ¿no es cierto? Y dice la de 96 a 180 meses. Entonces, él tiene en cuenta esa y con base en esa dicta sentencia. Las otras, como son menores, la sanción, la prisión es menor, ¿no es cierto? De esta, entonces, pues se entiende que con la prisión que le imponga a la pérdida funcional del miembro superior izquierdo, pues con esa subsume a las otras 2 secuelas, ¿cierto? Que usted ha escrito, ¿no? Pues miren lo interesante que es esto, ¿no? La combinación de la medicina con el derecho y que usted adecuadamente califique estas secuelas, ¿no? Y la importancia que tienen, miren, ¿no? Que uno indirectamente con un informe impone una sanción, un quantum de pena, ¿no es cierto? Si usted le diga no hay secuelas, pues seguramente no de cárcel, ¿no es cierto? Pues pone una secuela, mire lo que da, ¿no? Mínimo 3 años de prisión y máximo, pues lo que hemos visto aquí, ¿no es cierto? Pues a eso se refiere ese concepto, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esas son las secuelas médico-legales. Hay unas secuelas, otro grupo de secuelas que está en el artículo 118, que llaman secuelas obstétricas. Y son 2, dice, lesiones personales seguidas de aborto o parto prematuro, ¿no? Eso es muy inusual que se vea, ¿no es cierto? Si una mujer que esté embarazada y le peguen unos puños en el abdomen y produzca un aborto, ¿cierto? Lesión personal seguida de aborto o de parto prematuro, pero el parto prematuro tiene que ser consecuencias nocivas para la salud de la madre o de la criatura, dice, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de esa secuela obstétrica, que son las lesiones personales seguidas de aborto. El concepto de aborto aparece que en materia penal es diferente al concepto de la medicina clínica, de gineco, ¿no es cierto? En ginecología, aborto, ¿cuál es el concepto de aborto? Es la expulsión del producto de la concepción, ¿no es cierto?, con un peso menor de 500 gramos y menos de 22 semanas de gestación. Eso se llama aborto, ¿no es cierto? El aborto como delito es diferente. El aborto como delito se refiere a la expulsión del producto de la concepción muerto en cualquier tiempo antes del nacimiento. Aquí no nos interesan las 22 semanas ni los 500 gramos. Antes del nacimiento, que se establece, pues según el Código Civil, 300 días después de la concepción, ¿no es cierto? Es decir, a los 9 meses, 40 semanas. Y una señora le pega unas patadas en el abdomen por un embarazo de 36 semanas, ¿cierto? Y expulsa el feto muerto, el diagnóstico es aborto, ¿no es cierto? El diagnóstico no, el delito es aborto, ¿no? El diagnóstico médico ahí no es aborto, ¿no es cierto? Es concepto diferente. Parto prematuro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere ese concepto, ¿no? Pero los que más nos interesa, que hacemos permanentemente son estas, ¿no es cierto? Las secuelas estéticas, funcionales y carenciales. Finalmente hay un concepto bien interesante aquí que decía que es la relación médico-legal. Vamos a ver si nos dejamos por aquí. Bueno, ahí están viendo relación médico-legal, ¿no es cierto? Entonces decíamos, mire, en general,
Los exámenes médico-legales son eminentemente objetivos, es decir, que usted va a describir lo que a usted le conste únicamente, ¿no es cierto? Por eso, Stephanie, preguntábamos el dolor de esta médica. Pues el dolor es un elemento subjetivo que usted no lo puede demostrar, a no ser que sea secundaria a una lesión traumática demostrable, ¿no es cierto? De pegar un puño si me duele, pues sí puede doler, pero pues el dolor como médico, ¿yo cómo hago eso? Y como a mí no me consta que le pegaron, sino pues es la versión que me dice ella, pues, no presenta lesiones traumáticas. El dolor no es una lesión traumática, ¿no es cierto? Definitivamente. Las lesiones traumáticas son daños en el cuerpo, en la piel, en las faneras, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, mire, como es eminentemente objetivo, ¿qué hacemos en lesiones personales? Hacemos el examen de la víctima para determinar qué lesiones tiene, ¿no es cierto? Y con base en eso, usted concluye el mecanismo causal, la incapacidad médico-legal y las secuelas. Hay un examen que se puede hacer en algunos casos particulares, ¿no es cierto?, solamente para la investigación del delito de lesiones personales. Para ningún otro delito se hace este examen pericial, que se llama relación médico-legal. ¿Qué es la relación médico-legal? Es un examen que usted hace sin la presencia física de la víctima, ¿no? Y la ley autoriza hacer eso, ¿cierto? Lo llama relación médico-legal precisamente. Pues mire usted para hacer la conclusión de un examen de lesiones personales, para definir el mecanismo causal, incapacidad y secuelas, ¿qué necesita saber usted como médico, como médica? Necesita saber qué lesiones tiene, ¿cierto? Y las características de esas lesiones. Si a mí me dicen, mire, es una señora que tiene una equimosis en el brazo derecho, en la cara lateral, de 4 por 5 centímetros, ¿yo puedo establecer la conclusión ahí? Sí, ¿no es cierto? Yo puedo definir el mecanismo causal. Yo sé que una equimosis producida, ¿por qué? Por mecanismo contundente, ¿no es cierto? No es proyectil de arma de fuego, no es arma cortante, ¿cierto? Yo sé que la equimosis, por la fisiopatología que vimos la vez pasada, es un mecanismo contundente, ¿no es cierto? ¿Sé la incapacidad médico-legal? Sí, yo sé la evolución fisiopatológica de la equimosis, sé que se demora en promedio de 10 a 15 días. Entonces, yo digo, esta lesión traumática, esa equimosis, amerita una incapacidad médico-legal de 15 días. ¿Puedo definir secuelas? Sí, también, ¿no es cierto? Yo sé que cuando esa evolución fisiopatológica de la equimosis finalice a los 15 días, va a dejar alguna alteración estética en la parte del brazo donde estaba. No, ¿no es cierto? No le deja absolutamente nada. No hay ninguna huella de que hay una equimosis previamente. Entonces le escribo incapacidad médico-legal definitiva 15 días sin secuelas médico-legales. Entonces, mire, todo esto nos conlleva a que usted, para poder concluir un examen de lesiones que tiene el mecanismo causal, incapacidad y secuelas, que necesita saber qué lesiones tiene la víctima, nada más. ¿Sí? Entonces, la relación médico-legal es precisamente eso. Es un informe pericial médico-legal que usted hace sin la presencia física de la víctima. Entonces, si no hay la presencia física de la víctima, ¿por qué no puede hacer presencia física de la víctima? Esos casos son muy eventuales también, ¿no? Pero puede darse. El señor que el domingo allá en Chita, ¿no es cierto?, se haciendo el lugar usted, en las fiestas de Chita llegaron, lo cortaron, ¿cierto?, un botellazo y le cortaron el brazo. Listo. Fue al centro de salud inmediatamente. ¿Usted qué hace? La historia clínica. Porque usted, para hacer el examen de lesiones, necesita una solicitud escrita, decíamos, de la autoridad. Pero si él no denunció, sino que lo llevaron allá, ¿usted qué hace? Pues historia clínica, atención médica, asistencia en salud, nada más. Y en la historia clínica usted pone la anamnesis, ¿no es cierto?, cuadro de 20 minutos de evolución, consistente en herida con botella en el brazo izquierdo, ¿cierto?, mientras estaba disfrutando de las fiestas, ya. Examen físico le pone usted, ¿no es cierto? Entonces, herida abierta de 5 centímetros en la región lateral del tercio medio del brazo derecho, listo. Plan, diagnóstico, ¿no? Herida de miembros, herida de tejidos blandos. Plan, sutura, analgésicos, antibióticos, control en 10 días para tiro de puntos. Eso es lo que hace la historia clínica, ¿cierto? Entonces, llega el señor y después denuncia al señor que le agredió, un familiar que era denunciar que lo agredió. Y el señor no visita, sino que vivía 3 horas de camino para el campo, en una vereda. Y lo llaman que venga para que le hagan el examen de lesiones personales. Y el señor dice, no, yo no puedo bajar su trabajo, no me interesa eso. Pero como hay una denuncia y el fiscal tiene abierto ese proceso, el fiscal, ¿qué necesita para continuar? Decíamos, el examen de lesiones.
El examen fiscal no puede adelantar nada de la investigación. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puede pedir el fiscal a usted? Le dije, haga una relación médico-legal. ¿Con base en qué? En la historia clínica. Porque en la historia clínica, en el examen físico, usted describió la lesión que tenía la víctima, el señor. Usted le escribió examen físico, herida abierta de 3 centímetros de longitud en el tercio medio del brazo derecho. Entonces, con eso es suficiente. Entonces, pero eso tiene que ver sobre el fiscal, ¿no es cierto? El fiscal le dice, mire, solicito una relación médico-legal con base en la historia clínica que le anexo, la historia clínica de atención del hospital o del centro de salud de Chita. Entonces, usted ya coge y dice, se hace una relación médico-legal con base en la historia clínica de atención de tal fecha, de tal paciente que dice, y ahí transcribe usted. Y en la transcripción tiene que poner la fecha de la atención, ¿no? Pues la fecha de la atención, la anamnesis, ¿no es cierto? El motivo de la consulta, el examen físico y el tratamiento que le hicieron. Entonces, usted ya tiene el insumo que usted requiere para hacer la conclusión del informe de lesiones, que es que la descripción de las lesiones que tiene. Y en la historia clínica usted describió esas lesiones. Entonces, escribió una herida abierta, entonces le pone con botella el mecanismo causal corto, contundente, incapacidad médica definitiva de 15 días. Usted sabe que esa herida, ¿cuál es la evolución fisiopatológica que va a tener? ¿Va a desaparecer? ¿Se va a resolver? No, ¿no es cierto? Esa se va a cicatrizar. Y ya dijimos, para la cicatriz hay que describirle 2 características fundamentales para definir si usted si tiene o no una secuela estética, una deformidad física. Entonces, ¿qué requiere usted? Dice, no. Para poder establecer secuelas en este caso, necesito sí examinarlo directamente a la víctima para definir si esa cicatriz que tiene es o no ostensible. Y con base en eso definir la secuela. Entonces, como en la historia clínica no le describe cicatriz porque el día de la atención tenía una herida que la suturó usted y ya, y lo mandó, ¿cierto? Entonces ahí dice, necesito examinar la cicatriz para poder definir si tiene una secuela o una deformidad física, ¿no es cierto? Pero usted puede establecer el mecanismo causal de incapacidad médico-legal, claro que sí. Y con eso el fiscal ya puede adelantar el proceso, ¿no es cierto? Entonces, miren lo importante, se llama relación médico-legal. Entonces, es una relación médico-legal que se tiene en cuenta otros medios de prueba, diferentes al examen directo del paciente, ¿no? Otros medios de prueba, la más importante, la historia clínica, fotografías le puede mandar el fiscal, ¿no? Pero que le mande el fiscal, no que el familiar de la víctima diga, mira, son las fotos. Dice, no, las fotos que le envíe para la relación médico tienen que ser avaladas por el fiscal que investiga el delito, ¿no es cierto? Y dice, doctor, le mando esas fotos, y a veces las fotos no tienen ni fecha, ¿no es cierto? Vemos un brazo ahí con una equimosis, ¿sabemos que es el brazo del señor? Ni sé de quién será ese brazo, ¿cierto? Pero como el fiscal me dijo, con base en esas fotos, haga una relación médico-legal, bueno, yo le digo, en la foto se observa una equimosis, ¿no es cierto? Violacia o lo que sea, eso produce por un elemento contundente, genera una incapacidad de 15 días y no hay secuelas médico-legales. Listo, ahí está, ¿no es cierto? Pero el fiscal le avaló esas fotos, ¿no? Porque que le llegue el paciente y diga, esas son las fotos mías, pues no, usted no puede recibir eso, ¿cierto? Tiene que ser avalado por el fiscal. Entonces, historia clínica, ¿qué más dice? Fotos, ¿no es cierto? Videos pueden ser. Y en algunas eventualidades pueden mandarle también testimonios de testigos, ¿no es cierto? El escrito, ya. El testigo dice que le pegaron con puños aquí, un destornillador, todo eso, ¿cierto? Y que tenía estas heridas, usted puede hacer eso. Se llama relación médico-legal, ¿no es cierto? Requisitos para hacer relación médico-legal, solicitud escrita necesariamente. Puede ser que para hacer lesiones debe tener solicitud escrita. Para hacer sexológicos no requiere solicitud de autoridad, ¿no es cierto? Para embriaguez requiere solicitud de autoridad, sí, señor. Para lesiones también, para sexológicos no. Solicita relación médico-legal de lesiones con base en la historia clínica que se anexa para que establezca el mecanismo causal de incapacidad de secuelas. Eso es lo que le van a pedir a usted, ¿no es cierto? Medios probatorios de las lesiones avaladas por la autoridad, tenemos historia clínica, fotografías, videos, ¿no es cierto? Ahí está. Es un examen eventual que se puede hacer, ¿no es cierto? Cuando la persona, la víctima, no acude a la fiscalía, ¿no es cierto? A la inspección de policía para que desde ahí lo envíen a que usted me haga un examen, ¿no es cierto? Entonces, como tiene un caso abierto, pues el fiscal necesita saber si hay o no un delito, ¿cierto? Para que tome decisiones. Sin eso no puede ser archivado, ¿no es cierto? Entonces ya. A eso se refiere el concepto, ¿no? De la relación médico-legal. Entonces miren ustedes que
Este informe pericial es fundamental, ¿no? Indiscutiblemente para efectos de los delitos, de la investigación de delitos. Y esto es lo que diariamente en nuestros municipios, en todo el país, pues se ve a diario, ¿no es cierto? Entonces, usted si está haciendo su rural en Ramiriquí, ¿cierto? Pues allá tiene que hacer el examen de rigor y no lo puede remitir aquí a Tuna. Pues lo podría remitir, sí, para que lo vamos a mirar, pero pues no hay justificación para ello, ¿no es cierto? Usted tiene la capacidad ya para hacer el examen y usted es perito, sí, porque usted ya tiene un título que la OPT se le entregó, ¿no es cierto? Ya es perito, con el título de médico que le entregó la universidad. Entonces usted hace el examen allá, simplemente describe las lesiones, nos llama y me dice, profe, tengo este examen, le hace más fotos, le escribe esas lesiones, le voy a poner esta incapacidad, ¿usted qué opina? Ya, si pone esta incapacidad y déjale estas secuelas o sin secuelas y listo, ya. Firma y listo, un examen bien hecho, ¿no es cierto? Un examen pericial bien hecho para que la autoridad tome decisiones al respecto. Entonces, eso es todo el contexto de la investigación forense que hacemos en relación con las lesiones personales, que es el delito más frecuente que tenemos, ¿cierto? Nosotros decíamos, hacemos en el año, aquí en Tunja, alrededor de 6.000 exámenes de lesiones personales, una cosa exorbitante, ¿no es cierto? Muchos exámenes. Y en sus municipios también, pues se hacen bastantes casitos de lesiones, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta respecto a este tema? Ninguna. No, señor. Bueno, muy bien, Valentina. Entonces, con eso terminamos. Nos queda pendiente que es un quiz, ¿no? Quiz de embriaguez y un quiz de lesiones también hay que hacer. Bueno, la próxima semana hacemos esas actividades con el grupo que estamos pendientes. Nos falta la de patología, la autopsia médico-legal. Y listo, creo que estaríamos teniendo. ¿Ustedes terminan cuándo, muchachos y señoritas? ¿Como el 12?